Hoy estamos en el quinto día y estamos siempre en el verso 25, ¿no? En el capítulo 25 estamos en el verso 36 al 42. Ahora vamos a leer en el punto 1, no vamos a leer los versos 36 al 38, ¿no? En la que vamos a observar, hermanas, en la que vamos a observar, dice, el cambio central de los eventos cuando Abigail regresó a casa, ¿no? En tus propias palabras, relata lo ocurrido, ¿no? Vamos a leer para recordar. Que yo lo tengo, o lo quieres poner, tú mejor ponlo para que lea también Mercedes. Dice, y Abigail volvió a Nabal, y he aquí que él tenía banquete en su casa como banquete de rey. Y el corazón de Nabal estaba alegre y estaba completamente ebrio, por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente, ¿no? Pero por la mañana, cuando ya a Nabal se le habían pasado los efectos del vino, le refirió a su mujer estas cosas y desmayó su corazón en él y se quedó como una piedra, ¿no? En el 38 dice, y 10 días después, Jehová hirió a Nabal y murió, ¿no? Entonces, ahora sí volvamos al libro, Karencita. ¿Qué dice ahí? Vemos que cuando ella regresó a su casa encontró una gran fiesta, ¿no? Y miren que ella no le refirió nada porque lo encontró ebrio, ¿no? O sea, ahí nos demuestra que Abigail era una mujer prudente, ¿no? Una mujer prudente y oportuna. Entonces Abigail regresó a casa, encontró a Nabal en una fiesta y ella realmente demostró que era una mujer prudente, hermanas. Ella fue una mujer prudente, porque imagínense lo que si le hubiera dicho a Nabal lo que había pasado, ¿cómo hubiera reaccionado Nabal? De repente Nabal en su estado de embriaguez salía y decía, no, ahorita lo voy y lo ataco a ese hombre, ¿no? Y hubiera sido horrible, ¿no? Y ese tipo de prudencia es la que debemos tener las esposas, hermano. Yo siempre, y eso aprendí de mi mamá, ¿no? Cuando mi papá regresaba de trabajar, nunca le daba las quejas de lo que había pasado en la casa o algún problema que había pasado en la casa. Esperaba que él cene, ¿no? Se ponga cómodo. Y en la noche, seguro, cuando ella estaba tranquilo, o si ni lo veía mi papá que estaba un poco confundido, así un poco de repente enojado por alguna circunstancia laboral, tampoco le decía nada hasta otro día, ¿no? Hasta cuando lo veía tranquilo. Porque imagínese el día cansado, cargado de trabajar, y tú estás y le dices, mira, ¿qué pasó esto, 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 esto? A no ser que sea algo que sea impostergable, que sea necesario, ¿no? Pero miren cómo Abigail demostró ser prudente y esperó a la mañana siguiente, ¿no? Una mujer muy prudente, hermana, que es lo que debemos tener nosotros, ser prudentes. Por eso, miren, adecuado para conversar con Naval. Muy bien, eso es lo que pasó, ¿no? Encontró un tiempo adecuado, ¿no? Cuando ella se había pasado la embriaguez, ¿no? Y ya estaba consciente. Porque si le decía en estado de embriaguez, de repente él se alteraba y salía a guerrear, ¿no? Y no le hubiera dado lo que le dio. Porque dice, el haberse quedado como una piedra significa que él le debe haber dado un derrame para quedarse inerte. Es lo que los estudiosos establecen esa relación. Dicen, a él le debe haber dado un derrame, ¿no? Y se quedó. Cuando alguien le da un derrame, pues se queda, pues, ¿no? ¿No? O de repente sí, entonces un derrame, o ¿cómo se llama lo otro? Cuando se quedan petrificados, hay Parálisis.
un paro cardíaco, algo así, ¿no? No, yo creo que es un derrame, por el paro cardíaco, ¿no? Ya se va uno, ¿no? Entonces sí, se dan cuenta qué importa, por eso es que ella demostró ser una mujer prudente, ¿no? Y demostró, ¿ves? Esperó un tiempo para conversar con él, ¿no? ¿Qué características observamos en estos versículos, ¿no? Una de ellas es la prudencia, ¿no? Fue prudente. ¿Qué más? Paciencia. Ajá, fue prudente, paciente. ¿Qué más, hermanas? ¿Ah? Fue prudente, fue paciente. ¿Qué más, hermanas? A ver, ¿qué más? Sabia. Encontraba una fiesta, a ver, me recordar. Dijo, Fue prudente, fue paciente. La hermana Mercedes nos dijo algo, pero no se le escuchó muy bien. Hermana sabia. Mercedes. Dijo sabia. 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 Sabia, bien, ajá, bien, ya ves, fue sabia. Muy bien, sabia. Ya, muy bien. Entonces, yo creo que esos tres adjetivos nos demuestra en ella, ¿no? Fue prudente, fue paciente y fue sabia, ¿no? Algo más de repente que yo no percibo, hermanas, fue sabia. Es algo que debemos aprender mucho nosotros, Señor. En la pregunta 2 dice, ¿cómo intervino Dios a favor de Abigail y David según en primera de Samuel, ¿no? Seguimos en el capítulo 25, del 38 al 39, ¿no? Y 10 días después Jehová hirió a Nabal y murió. Luego que David oyó que Nabal ya había muerto, dijo, bendito sea Jehová que juzgó la causa de mi afrenta recibida de mano de Nabal y ha preservado del mal a su siervo, ¿no? Porque recuerden de que, bueno, eso lo digo al final, y Jehová ha vuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. Después envió David a hablar con Abigail para tomarla por su mujer, ¿no? Entonces ahora sí volvemos al libro. Dice, ¿cómo intervino Dios a favor de Abigail? Y a favor de David, ¿no? A favor de Abigail, hermanas, porque Dios liberó, ¿no? A Abigail de esa carga, de ese esposo, ¿no? Un momentito, hermanas, llegó alguien. Ay, hermanas, que va a llegar mi hijo mayor y tenemos, ya bueno, disculpen, hermanas, ¿cómo intervino Dios a favor de Dios la liberó de su esposo, ¿no? Acuérdense de que Nabal era un hombre realmente cruel, despiadado, ¿no? Y ella no estaría exenta de esos tratos, ¿no? Debería también haber sufrido esas cosas. Entonces, por eso Dios la liberó de su esposo, ¿no? Un hombre cruel, ¿no? Malvado. Dios la liberó, ¿no? Pero en el caso vamos a seguir con Abigail, porque Dios también le dio un esposo nuevo, ¿no? ¿No? Dios le dio un esposo nuevo. Porque acuérdense que Abigail, cuando habló con David, le dijo que ella era su sierva, ¿no? Y que no se olvide de ella cuando él reine, le dijo, ¿se acuerdan? No se olvide de esta su sierva, ¿no? Cuando usted reine, porque aunque sea, serviré para lavarle los pies a sus siervos. Por eso es que Dios le liberó de su esposo y le dio un nuevo esposo, ¿no? Eso hizo por Abigail. Y en el caso de David, hermanas, juzgó su afrenta. Lo liberó de la frente, de tomar su venganza, ¿no? ¿No? Él lo liberó, ¿no? Lo liberó a favor de David, realmente Dios lo liberó de la afrenta, ¿no?
de eso, porque el realizar la acción de la venganza, ¿no? Por el maltrato recibido de parte de Nabal, lo iba a marcar de alguna manera como un hombre de Dios que no era correcto, ¿no? Que no iba a ser bien visto, ¿no? Entonces, porque él era un ungido de Dios, ¿no? Y un ungido de Dios no podía estar haciendo esas cosas, ¿no? Por eso Dios lo liberó de esa afrenta, ¿no? ¿Qué quiere decir? Dios lo liberó de realizar la venganza, ¿no? Cuando la venganza, que dice la Biblia, y él lo dice también, la venganza es de Dios, ¿no? Mía es la venganza, dice Dios, ¿no? Déjame a mí eso. Tú no hagas nada por eso, ¿no? Déjame a mí que yo voy a responder, ¿no? Y Dios respondió, ¿se dan cuenta? Pero Dios utilizó a Abigail para que, ¿no? Para que pueda David frenarse, ¿no? Y detenerse. Dios utilizó a Abigail. ¿No? Por eso, eso es lo que hizo Dios en favor de ellos en estos versos, ¿no? ¿De qué manera increíble, dice, cambió la vida de Abigail después de la muerte de Nabal, ¿no? Ahí estamos en los versos 40, del 40 al 42, porque cuando David le manda el mensaje con sus siervos de que le pide que sea su esposa, ¿no? Ella acepta y se va al encuentro de David, ¿no? Y su vida debe haber cambiado. Leamos a ver los versos 40 al 42. Y los siervos de David vinieron a Abigail en Carmel y hablaron con ella diciendo, David nos ha enviado a ti para tomarte por su mujer. En el 41 dice, y ella se levantó e inclinó su rostro a tierra, diciendo, he aquí tu sierva, ¿no? Que será una sierva para lavar los pies de los siervos de mi Señor. Y en el 42 que dice, y levantándose luego Abigail con 5 doncellas que le servían, montó en un asno y siguió a los mensajeros de David y fue su mujer. Ahora sí, vámonos al libro, Karencita. ¿Veis de qué manera cambió la vida de Abigail después de la muerte de Nabal? Dice, no contesta en primer vez que ella se convirtió en la mujer, ¿no? Del rey. En su segunda mujer, porque él ya tenía una, ¿no? En ese tiempo eso estaba permitido, ¿no? Porque era parte de las costumbres de la sociedad de ese tiempo, ¿no? Abigail se convirtió en la segunda mujer de... Y se dan cuenta que ella va con 5 siervas, porque ella era una mujer, ella había sido la esposa de un hombre de mucho dinero. Nabal era un hombre de mucho dinero, de muchas cosas, de muchas, de muchos privilegios, ¿no? Su vestir, tenía 5 siervas para que le hagan todo, ¿no? Entonces era una mujer de cierto abolengo, ¿no? Entonces ella, pero aún dentro de ese nivel, ¿no? De ese nivel, dentro de la sociedad de Carmel, siendo la primera mujer, la mujer más importante de Carmel, ¿no? Porque durante el matrimonio con Nabal y después aún de su muerte, ella era la esposa de Nabal, ¿no? Después la viuda de Nabal. Entonces era la mujer más importante. Entonces era vista de una manera muy especial, ¿no? Entonces, por esa razón es que, miren, para una mujer del nivel social de Abigail, postrarse a tierra y decirle, he aquí tu sierva, ¿no? Es un gesto de mucha humildad, ¿no? A veces voltea contesta que, y ese fue el cambio, ¿no? Ahora sí vamos al punto A. Dice,
Detente y piensa acerca del versículo 41. Especialmente dice la frase, he aquí tu sierva, que será una sierva para lavar los pies de los siervos de mi Señor. Ni siquiera le iba a lavar los pies a su Señor, sino le iba a lavar los pies a los siervos de su Señor, ¿no? O sea, a los sirvientes de su Señor. Ella se conformaría lavando los pies de los siervos de David, ¿no? ¿Qué nos muestra esto acerca de ella? Pues yo le digo, siendo una mujer de tanto abolengo, de una clase social alta en Carmel, ¿no? Esa era una muestra de humildad. Era una muestra de humildad, ¿no? Era una muestra, ¿no? Esta acción era una muestra de humildad, ¿no? De humildad, ¿no? Y miren cómo ella, de repente, imagínense, disculpen que utilice la expresión de una mujer rica, que toda su vida ha crecido con sirvientes, con empleados, ¿no? Que nunca ha hecho nada, que todos se lo han servido. Actualmente, en esta sociedad de este mundo, ¿ustedes creen que se va a doblegar así? ¿No? Y menos para decir, oye, yo te voy a servir, ¿no? Está bien, yo diría, no, yo está bien, yo voy a ser tu esposa, pero ya pues, ¿no? Gracias. Pero miren, ella no, ella a pesar de ser una mujer de un nivel social alto, ¿no? Ella se postra a los pies y le dice, ¿no? He aquí tu sierva que será una sierva para lavar los pies de los siervos de mi Señor. Por eso es una muestra de humildad. ¿Pero qué es humildad? Busca ahí en Google, o lo busco yo. ¿Tienes ahí a la mano para buscar en Google? Sí, hermana, a ver, lo estoy A buscando ver, aquí. hermana, es más rápido que yo. La humildad es una virtud humana atribuida a quien ha desarrollado conciencia de sus propias limitaciones y debilidades, ¿no? Y obra en consecuencia. La humildad es un valor opuesto a la soberbia. En realidad, quiere que la mí les diga, en realidad Abigail fue también inteligente en ese momento. O sea, no aceptó, no se acercó, no fue a la casa de David en una forma de repente con todo su abolengo, con toda su alcurnia, porque de repente no iba a ser bien aceptada. O sea, ¿por qué? Por eso ella dio muestra de humildad, ¿no? Muestra de humildad para poder ser aceptada, ¿no? Por David, porque David era el rey, ¿no? Es una virtud que había humana, ¿no? Es una virtud humana que está relacionada con ¿qué? Veía mi bebé. Atribuida a quien ha desarrollado con conciencia de sus propias limitaciones y debilidades. ¿No? Al leer eso, dice, es una virtud humana, ¿no? Ajá, atribuida A una persona que ha desarrollado la conciencia de sus propias limitaciones y debilidades. Así vuelvo ahora sí. Ahora sí no me voy a olvidar. Ajá. Una virtud humana, ¿no? Atribuida a una persona que ha desarrollado su propia conciencia su propia conciencia y sobre sus limitaciones limitaciones y debilidades. Sobre sus limitaciones y debilidades. Miren, al ver esta definición de humildad, imagínense a ella siendo viuda en una sociedad tan dura en la que juzgaba a una mujer, que una mujer viuda ya no era bien aceptada, bien vista. Entonces, ¿qué hace? Cuando David la invita, ¿no? Para ser su mujer, ella se postra y muestra humildad, ¿no?
no solamente muestra ese gesto de humildad, sino también, hermanas, era un agradecimiento. Ella estaba agradecida a David porque la estaba rescatando del oprobio de la sociedad, ¿no? ¿Mm? Por eso es que ella se muestra humilde y en esa humildad muestra agradecimiento, hermanas. Porque sabía ella que allí en Carmel iba a ser la viuda, ¿no? Estaba débil, ¿no? Allí en una sociedad machista. Entonces, al recibir esta invitación de parte de David, ella se muestra humilde, pero en realidad esta humildad estaba demostrando agradecimiento, porque la estaba rescatando, le estaba dando un nombre. Recuerda cuando vimos a la viuda a esta mujer que estudia, a Noemí, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando ella, su nuera, encontró a Boz como esposo? En realidad se dan cuenta que ella iba a recibir el amparo, la protección, la seguridad de un hombre, y no porque iba a ser su esposo, sino que iba a ser el esposo de su nuera, ¿no? Era su, como que habíamos dicho respecto a la función que había realizado Boz, era su qué, ¿se acuerdan? Su liberador, ¿no? ¿Qué es Jesús para nosotros? Nuestro Salvador. La salvación, el que nos da la salvación. Nuestro Salvador, pero hay algo, que Él nos rescata, Redentor. nuestro Redentor, ¿ya? Para ella, para Noemí, vos eras su Redentor, ¿no? Y acá también, en el caso de Abigail también. Por eso es que cuando ella escucha la invitación que le hace David, ¿no? Le hace a través de su siervo, ella se postra en humildad. ¿Por qué? Porque estaba recibiendo, hermana, estaba siendo rescatada del oprobio. O sea que ella se mostraba humilde hasta poner su rostro en el suelo para agradecer que David la estaba rescatando. ¿Y ustedes por qué creen que David la escogió a ella por esposa? Era una mujer, Para agradecer, hermana. Perdón. Para agradecerle, porque ella lo había liberado ¿de qué? Acuérdense que ella fue utilizada por Dios para frenar la venganza, ¿sí o no? Su ira. Claro, se dan cuenta, ella fue un freno para la ira de David, porque ella se presentó, ¿no? Con lo que más necesitaba David y le dijo y le ofreció que ella no sabía nada, pero que ella se presentaba, ¿no? De esa manera ante él. Entonces, mira, por eso es que David también la escoge por esposa, porque él sabía que esa mujer que lo había ayudado, que lo había parado, que lo había frenado, ¿no? Esa mujer, ahí en Carmel, había quedado viuda. O sea, si bien es cierto, se había liberado de un hombre cruel y despiadado, pero también, hermana, esa mujer iba a estar sola, sin un hombre que la proteja, ¿no? Iba a ser menospreciada por los hombres, por la sociedad, porque así en ese tiempo las mujeres, las viudas y las mujeres que no tenían hijos, los que no se casaban eran vistas de esa manera, ¿no? Entonces mira cómo que David también manda por ella en agradecimiento y la hace su mujer, porque acuérdense que ella le dijo, no te olvides de tu sierva cuando tengas tu casa, ¿no? ¿Se acuerdan que eso vimos la semana pasada, no? No te olvides de mí. Pero ella no sabía que iba a morirse Nabal, ¿no? Nabal se murió y él se acordó, dijo, está sola,
allá y la voy a hacer mi esposa. Le voy a dar protección, ¿no? ¿Se dan cuenta? O sea que también David lo hizo por agradecimiento, ¿no? Agradeció, fue un hombre muy agradecido. Por eso dice, en el punto 2 dice, vivimos en un mundo donde la humildad no es una virtud muy apreciada, pero ante los ojos de Dios es de gran valor. Busca y comparte una escritura acerca de la humildad. Y yo he buscado varias, hermanas. Varias. Por ejemplo, vamos a leer, a mí me gustan mucho los proverbios. Veamos el proverbio 11.2, por ejemplo. Hay varios. Yo les voy a dictar después, hay varios proverbios en la Biblia. Hay varios versos de la Biblia que nos hablan de la humildad. Proverbios 11.2 dice, ¿lo busca o lo busco yo, hermana? Porque son varios proverbios, varios versos. Ay, Señor, Proverbios 11.2. 11.2 dice, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, más con los humildes, ¿no? Más con los humildes está la sabiduría, ¿no? Entonces la humildad es una muestra de sabiduría, ¿no? Entonces ponga ahí Proverbios 11.2 para que lean ustedes cuando están. Primera de Pedro 5.5. Vamos a leer Primera de Pedro 5.5. Primera de Pedro 5.5 dice, miren, igualmente jóvenes están sujetos, ¿ya? No, el 5.5. Igualmente jóvenes, dice, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. En Primera de Pedro 5.5. En Filipenses 2, del 5 al 8. Cuidado, mamita. Mamita, cuidado con el cable, ¿ya? Sí, ya ve. Ya, mamita. En Filipenses, con cuidado, mamita, con cuidado. Filipenses 2, del verso del 5 al 8 dice. Ajá, sí, léelo. Yo lo voy a leer, Karencita, y nomás. Del 5 al 8 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. A ver, ponlo. El cual siendo en forma de Dios, no estimó, ¿no? El ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse. El 7 dice, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y en el 8 dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Se dan cuenta? Entonces no olvidemos que la humildad también es sabiduría, hermano. O sea, ella fue sabia, fue Abigail. Como lo dijo la hermana Mercedes hace un momento, ¿no? Fue sabia. También ahí mismo en Filipenses 2.3 dice, también dice, en Filipenses 2.3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. ¿No? Nada hagáis, ¿no? Por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Se dan cuenta? Y dice que aquí en la Biblia hay más de 100 y tantos versos que hablan de la humildad, ¿no?
Algo de 68 versos que hablan de la humildad, ¿no? También voy a dictarte algunos, tú lo escribes ahí, Karen, para que lo lean, para que los leamos cuando estamos. A ver, escribe en el libro, a ver. Hermana. Te dicto. Efesios 4:2. Proverbios 24:23. Proverbios 22:4. Romanos 11:16. Santiago 4:10. Colosenses 3:12. Primera de Pedro 3. 3. 3. Sí. Primera de Pedro 3. El verso del 3 al 4. Y ahí sí podríamos seguir mencionando más versos, hermanos, ¿no? Que hablan de la humildad, que sería bueno que sigamos buscando los hermanos. Pero la humildad no olvidemos que hoy día hemos aprendido que también es sabiduría. Hoy día nos enseña este libro eso, hermanos, que hay que aprender a ser humildes. Si Jesús fue humilde, imagínense, hasta morir en la cruz, hermanos. Imagínense con mucho más nosotros que no somos nada, hermano. Es una muestra de sabiduría realmente el ser humilde, ¿no? En segunda de Samuel, en el capítulo 3, el 2 y el 3 hay que leer cómo bendijo el Señor la unión de David y Abigail. Vamos a segunda de Samuel, ahí nomás. Segunda de Samuel. ¿Cómo bendijo, no? Y dice, ahí está. Y nacieron hijos a David en Hebrón. Su primogénito fue Amnón, de Anán, jezreelita. Y en el 3, ¿qué dice? Su segundo, Kileab, de Abigail, la mujer de Nabal, el de Carmel. El tercero, Absalón, hijo de Maaca, hija de Talmai, del rey de Jesur. O sea, hasta ahí David tenía 3 mujeres y tenía 4 hijos, ¿no? Pero su segundo hijo fue Kileab, ¿no? Kileab. ¿Ah? Hasta ahí tenía 3 hijos, ¿no? Kileab era el hijo de Abigail, ¿no? Entonces, ¿cómo lo bendijo el Señor la unión de David con un hijo, ¿no? Con su segundo hijo, Kileab, ¿no? Dios los bendijo con un hijo, ¿no? Con su segundo hijo para David, pone entre paréntesis, con su segundo hijo, hijo, y entre paréntesis pone para David, ¿no? Para David era su segundo hijo, ¿no? Pero para Abigail era su primer hijo, ¿no? Dios lo bendijo con su segundo hijo para David, Kileab, ¿no? Kileab, hijo de Abigail, ¿no? Kileab, así es, o Kileab. Sí, Kileab. Hijo de Abigail, ¿no? Hijo de Abigail. Así lo bendijo. Entonces, hoy día hemos aprendido, hermanas, que la humildad es sabiduría, hermano. O sea, una mujer es sabia cuando es humilde, ¿no? Cuando considera a los demás como mejor que ella, ¿no? O sea, los demás hay que mirarlos como superiores a nosotros, ¿no? Es una muestra de humildad, ¿no?
es contrario a lo que dicen los hombres, ¿no? Lo que el ser humano enseña en nuestra sociedad. En nuestra sociedad, ¿qué nos enseña? Que nadie es mejor que uno, ¿no? Eso nos enseña esta sociedad, que nadie es mejor que yo, ¿no? Eso nos enseña esta sociedad, ¿no? Nadie es mejor que yo, ¿no? Pero mire lo que nos enseña Dios, a decir lo contrario, que hay que ver a los demás como superiores a nosotros, ¿no? Es una muestra de humildad. Y esta muestra de humildad es sabiduría, hermanos. No se olviden que ¿quién es sabio? El que tiene el temor a Jehová, ¿no? A Dios. ¿No? El comienzo de la sabiduría es el temor a Jehová, ¿no? A Dios. Por eso dice, cualquiera que se enaltece será humillado. Y el que se humilla será enaltecido. No nos olvidemos de eso, hermano. Porque cualquiera que se enaltece será humillado. Pero el que se humilla será enaltecido. Y nosotros queremos ser enaltecidos, hermana, para que Dios, cuando lleguemos a su presencia, nos diga, usted es importante, ¿no? Usted es nuestra hija, venga para acá, ¿no? Y no nos diga, a ti no te conozco, ¿no? Ay, no. No quiero que me diga eso, Dios, ¿no? Quiero que me diga, ven, yo a ti te conozco, yo sé quién eres tú, ¿no? Hermana, hemos aprendido algo nuevo hoy día, ¿ven? Que siempre aprendimos algo nuevo. Siempre nos enseña algo nuevo, hermanas. Las mujeres de la Biblia realmente nos enseña Dios a través de su palabra, ¿no? ¿Cómo es que debemos ser, hermanas? Dios nos sigue moldeando, hermanas. Dios nos sigue vaciando. Sí, Dios nos sigue vaciando, hermanas. Gracias a Dios que podemos leer, que podemos ver, que podemos estar de esta manera.